el río de sombras su reflejo se agita. Vuelto el toro negro en la neblina se marchita, cautivo en el eco de sus propios lamentos. El miedo se cierne en sus ojos sedientos. Sus cuernos se alzan, la esperanza se equilibra en la noche sin fin, su terror abraza, bulto, el toro fantasma, sombra que aterra. Eterna, bulto se desvanece, el toro fantasma su maldición envejece. Ya son 10 años que no retorné a mi pueblo, de esos incidentes que me pasó, tal vez solo a mí. A veces siento que aún no superé las traumas, más aún parecen enraizarse más profundo en mi interior. Como las raíces de los árboles en crecimiento. ¿O solo será un presentimiento absurdo que me quita las ganas de estar en velo por la partida de mi abuelo, de lo terrenal hacia lo desconocido, junto a mi familia? De cualquier forma, me siento feliz de haber retornado otra vez a mi pueblo. Sorata. En lo alto de la sierra, rodeado de un paisaje pintoresco donde un río serpenteaba cerca y un pequeño bosque custodiaba el pueblo, se encontraba Sorata. Un lugar tranquilo, pero con historias que se susurraban en la brisa nocturna, especialmente alrededor de la pequeña escuela de primaria que inspiraba temor cuando el sol se ocultaba. Fermín, desde pequeño, había vivido en Sorata, un pueblo donde las leyendas y la realidad se entrelazaban de manera misteriosa. Su infancia estuvo marcada por unos traumas que no eran fácil de superar. El camino a su pueblo era abrupto y de caminos peligrosos como curvas o llanuras que los hacían saltar a los pasajeros, cuando el vehículo pasaba sobre ellos. El vehículo en la que venían él, sus tíos y primos. Llega a su destino a un árido desolada de habitantes, al pueblo de Sorata. El auto se estaciona en la plaza del dicho lugar. Fermín al abrir la puerta. Para su sorpresa le esperaba un hombre con la risa y nostalgia a su vez en su rostro. Con unos pocos nacimientos de arrugas, que le mostraban su vejez. Era su padre que había envejecido, con el paso del tiempo. Su cabello mostraba algunos pelos de color blancos sobresalientes, eran su cana de vejez. Padre, ¿cómo has estado? Le saluda Fermín a su padre y se abrazan. Luego su padre le saluda a toda la familia a recién llegados, tal vez algunos de ellos, era su primer encuentro con su padre de Fermín. Fermín, su padre y toda la familia recién llegados se dirigían a la casa, donde la tristeza ya había dado sus primeros cimientos de dolor, tal vez pasajero o tal vez no. La noche empezó a cubrir los matorrales, como también al pueblo. En el trayecto pasan cerca del portón de la escuela. ¿Te acuerdas, papá? Aquella noche con el bulto negro. Compartió Fermín con su padre mientras señalaba hacia la escuela. Su padre frunció el ceño, recordando la historia de su hijo. Esa escuela siempre ha tenido un aura extraña después del anochecer. Susurró su padre, mirando la estructura que parecía encogerse bajo la sombra de la noche. La familia decidió continuar hacia la casa para enfrentar el duelo, y también para resolver los asuntos pendientes, que deben preparar para el velorio. Sin embargo, Fermín no podía ignorar la sensación de que su regreso desenterraría secretos enterrados y antiguos misterios que aún persistían en los rincones oscuros de su corazón. Los recuerdos retumbaron en su interior como sus murallas que la protegían ante el miedo místico del toro negro, casi espejismo de la noche que él había visto, cerca de la escuela cuando él era pequeño, jugando en escondidas con sus amigos. A Fermín le vienen recuerdos del pasado que él no había desechado aún. Era un día laborable,
que por eso en la escuela se realizaba una reunión de padres. Los niños correteando alrededor de la escuela con risas y risas, con bullas ensordecedoras. Que tal vez por eso uno de los profesores salió del salón, donde se llevaba a cabo la reunión. Con una leve molestia les obligó a los niños, que se retiraran de las estructuras cimientos de la escuela hasta el portón donde, tal vez estarían los que querían seguir jugando, sino que se irían a sus casas. Para así no causarles molestia en dicha reunión. Fermín, como todo niño vivaracho con las pilas puestas, seguían jugando con sus amigos. La pequeña escuela de primaria se perfilaba ominosa bajo la luz de la luna. Porque la noche había cubierto al pequeño pueblo y solo la luna emitía su borrosa luz opaco sobre la negrura del tejado de las casas, en los árboles o campos que la rodeaban al pueblo de Sorata. Los niños tanto como Fermín no tomaban importancia a la noche, más aún las motivaban a seguir jugando. Porque la noche era el escenario perfecto para ellos. Que tal vez como Fermín la esperaban algunos niños también, para así demostrar su verdadero talento para esconderse. Porque lo que ellos jugaban era un juego típico del pueblo Sorata, la escondida. Fermín, un genio en esconderse, se puso entre las malezas lejos del lugar indicado por sus amigos, dispuesto a demostrar que es el mejor en esconderse de entre todos. Como había pensado, nadie pudo encontrarle. En el silencio nocturno solo se escuchaba el crujir de las ramas del árbol bajo sus pies. Mientras que Fermín trataba de localizar si sus amigos venían a buscarle. De repente, un susurro apenas audible resonó en el silencio. Fermín se detuvo y escuchó. Las palabras parecían surgir de las sombras, evocando antiguas leyendas que se contaban en Sorata. Entre murmullos y ecos, surgió la historia del bulto, un espíritu que se manifestaba en las noches oscuras. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, creando sombras que jugaban con su imaginación. Cada crujido de hojas secas resonaba en sus oídos mientras el miedo se estremecía en él. Lo que sentía o parecía estar sospechando venir. Le empezó a dar escalofríos, de la cabeza hasta la punta de sus pies. Que repentinamente en la penumbra de la noche, Fermín vislumbró una figura oscura que se deslizaba entre árboles. Un toro que parece ser fantasma, que de sus ojos fulminan un rojo brilloso como si fuesen sangre, tamaño de una casa, o eso cree él. Tejiendo historias ancestrales, recuerda que una vez su padre le contó acerca de un toro similar, que su padre llamaba bulto. Y si eso fuese verdad, dijo él asustado. Sin pensar en otra cosa más, optó en correr a escape al portón de la escuela. Que eso era su único lugar por ahora. Con el miedo no sentía ni el mínimo cansancio. Parecía que correr era su única forma para seguir con vida. Al acercarse el miedo se esfumaba, bajó su velocidad y es ahí que da media vuelta, lentamente, para cerciorarse si el monstruo enigmático la seguía. Al ver que no la seguía, él se sintió aliviado, caminó con pasos rápidos porque por lo visto sus amigos ya no estaban jugando. Más aún cuando él llegaba todo asustado. Sus amigos parecían no importarle. Justo en el momento cuando les platicaba a sus compañeros de lo sucedido, salen los padres de la reunión. Fermín corre a su padre y se la cuenta todo lo ocurrido de hace ratos.